La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando. Hola María. Hola Resistencia. Soy Juan Carlos, expatriado por razones laborales desde hace más de 30 años en Bruselas y ahora orgulloso mecenas de La Cafetera. ¿Que por qué decidí hacerme mecenas? Muy sencillo. Como incansable viajero y vulcanólogo que soy, me gusta estar siempre puntualmente bien informado de cómo se agita día a día ese magma populista y radical que haya refugio y sobre todo buena información en programas como La Cafetera. Gracias por hacerme sentir que ya nunca más estaré solo. Salud, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Política, la de ampliar la vida útil de la central. Y no tiene justificación posible. No tiene justificación posible, primero, por las propias características de la central. La más antigua de España, la tercera más antigua de Europa. Diseñada y preparada para una vida útil de 40 años, que finalizó en el año 2011. De una generación de centrales nucleares y de reactores, la de los años 60, que creo que hay un consenso amplio en que no deben continuar funcionando. Desde el punto de vista de la producción de energía eléctrica, es irrelevante. Cuando se cerró en el año 2012, producía en torno a un 1% del conjunto de la energía eléctrica del Estado español. Yo no estoy de acuerdo con todas las decisiones que toma una parte del equipo actual de Pablo. No sería honesto que yo dijera, no, Íñigo es estupendo y con él me entiendo, pero es que está rodeado. No, hombre, no. O sea, en política todos somos ya mayores y uno pues se rodea de quien entiende que trabaja bien con uno. Si los inscritos deciden que el líder es Íñigo Errejón porque su lista gana, desde luego dejaría la Secretaría General. Lo del escaño lo hablaría con los compañeros, puede que sí. ¿Qué vendría mejor que ganase? ¿La lista de Pablo Iglesias o la lista de Íñigo Errejón? No lo sé, sinceramente. ¿Le han invitado a usted a estar en Vista Alegre 2? Pues creo que ayer nos llegó la invitación, una invitación orgánica, por lo tanto una invitación a Izquierda Unida, y entonces intentaremos hacer un acto de presencia que sea discreto para no interferir en sus debates. Entiendo que no va a ir. Bueno, tenemos que decidirlo, si pero discreta, si es una presencia discreta, a lo mejor lo razonable es que tampoco esté yo, que soy una figura que además ha participado de forma pasiva en sus debates internos. Un puñado de valientes militantes ha desafiado al status quo y ha presentado enmiendas para que en el Congreso Nacional se reconozca que eso no es una gaviota, es un charrán. Y la siguiente pregunta es, ¿qué demonios es un charrán? Pues es este pájaro. Bueno, pues yo tenía muy claro lo que yo enviaba el año 89 al presidente del Partido Popular, Manuel Fraga Iribarne. A él le gustó, por su vinculación con la costa coruñesa, él enseguida, de todas las ofertas que recibió, propuestas que recibió, le gustó y así me lo transmitieron. Pues a Fraga le gustaba la gaviota. No era una gaviota, pero a Fraga le gustó la gaviota, así quedó popularmente y así quedará. Yo no entiendo que en la calle pues vaya usted a contarle ahora que no es una gaviota, que es un charrán. Yo no soy ornitólogo, a mí siempre me pareció un albatro. Saludos, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya se está incorporando por aquí nuestro Focus Group, nuestro CIS particular, Ismael, Lucy, Percebeiro, Miguel. Bueno, ahora les vamos a saludar adecuadamente tanto a ellos como a nuestros expatriados, a todos los mecenas, a los miembros de la retaguardia, pero nos vais a permitir que hoy conectemos en primer lugar con el secretario general de Podemos en las horas previas, en las últimas horas previas a este
Congreso de Vistalegre 2. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Estás escuchando La Cafetera. Pablo Iglesias, buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atender esta llamada. Sabemos que la agenda de estas últimas horas es de infarto. Y, en primer lugar, igual que hicimos ayer con el Partido Popular, a mí me gustaría que nos explicases un poco en qué va a consistir el Congreso, porque se habla mucho de las disputas de alrededor, pero ¿qué es lo que está en juego? ¿Cuál es el procedimiento para las próximas 48, 72 horas? Bueno, en realidad, digamos, nuestra Asamblea Ciudadana es un proceso que se ha iniciado ya hace varias semanas y que está implicando unas discusiones de las que estoy muy orgulloso. Estamos discutiendo de España y básicamente de estrategias claves para la transformación de nuestro país en los próximos años. Es verdad que en los medios de comunicación, pues lógicamente se ha visto que hay dos opciones, que hay dos liderazgos, que hay dos listas, dos equipos, dos bloques de documentos, pero creo que detrás de eso hay una serie de debates estratégicos muy importantes y tengo que decir que estoy muy orgulloso del nivel de los tres grandes bloques de documentos. O sea, creo que el documento nuestro, el documento de recuperar la ilusión y el documento de anticapitalistas, digamos, plantean propuestas que tienen muchas diferencias, pero creo que todas ellas son intelectualmente muy honestas y que tienen un nivel, bueno, del que sentirnos orgullosos como organización. Es verdad que, bueno, pues quien gane, quien lidere, digamos que marcará buena parte de las claves de nuestro rumbo, pero creo que el debate que hay detrás es enormemente valioso. Se plantean, por tanto, debates que van más allá de la configuración de los equipos. Por supuesto que sí. La configuración de los equipos es crucial, porque los equipos de alguna manera llevan detrás ideas que se plasman en documentos. Pero que estemos discutiendo, digamos, el proceso de transición que vive España, de las oportunidades históricas del momento, que estemos hablando de alguna manera de la necesidad de ganar al Partido Popular y de un impulso constituyente que continúe los avances en nuestro país, creo que es algo bueno. Es verdad que hemos cometido errores, que digamos hay debates internos que no tiene sentido llevar a los medios de comunicación y que la gente pues lógicamente se siente molesta al ver a unos dirigentes criticando a otros en los medios, pero bueno, también entiendo que una organización joven como la nuestra tenía que madurar, que Podemos no puede seguir siendo la formación política de un grupo de profesores universitarios y de activistas madrileños, sino que ya es una cosa mucho más grande. Y bueno, creo que a pesar de las diferencias y de los momentos más agrios, vamos a salir más fuertes y sobre todo más maduros. Va a depender también del resultado. Sospechamos que, bueno, de las informaciones que se están publicando en las últimas horas, se está haciendo mucho hincapié en unas palabras tuyas. Cuando dejabas abierta la posibilidad de renunciar incluso al escaño en el Congreso de los Diputados si el margen era muy evidente, ¿no? ¿Esto está dentro de las posibilidades? Yo creo que en política nosotros estamos de paso y que hay que ser coherente con las decisiones democráticas. Si los inscritos y inscritas deciden que yo no sigo liderando el partido, que mi lista no tiene la mayor parte de los apoyos y otros documentos no tienen la mayor parte de los apoyos, a partir de ahí yo tengo que poner todos mis cargos a disposición de la organización y eso hay que vivirlo con naturalidad. Ser diputado de Podemos no es una plaza ganada en concurso oposición, es algo que tiene que servir para servir a la gente y tiene que estar permanentemente a disposición de los órganos de Podemos y en última instancia de los inscritos de Podemos. Y creo que eso hay que vivirlo con normalidad y con naturalidad. En Podemos todos estamos de paso y los inscritos están decidiendo quién sigue adelante y quién lidera. Y si entienden que yo tengo que seguir liderando, creo que mi papel en el futuro tiene que ser enormemente discreto y en ningún caso yo podré hacer sombra pues al nuevo líder del partido si ocurriera eso. Pero no está, la Secretaría General no está en juego. ¿Dimitiría ese mismo día en el caso de que el resultado fuese muy distanciado? Sin lugar a dudas. Yo creo que no se puede ser secretario general si se está en minoría. Si tus ideas son minoritarias, si tu lista al Consejo Ciudadano es minoritario, es imposible ser secretario general. Por eso, en realidad, la elección importante en este Vistalegre es elegir los equipos. Si va a liderar Íñigo o voy a liderar yo, y quién va a tener mayoría en el Consejo Ciudadano representando bloques de ideas que se expresan en documentos diferentes. A mí me hubiera gustado que llegáramos a un acuerdo y lo intenté, pero en la medida en que no hay acuerdo, la solución tiene que ser democrática. La democracia es elegir y eso hay que vivirlo con
tranquilidad y sin ningún tipo de drama. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que he hecho en estos 3 años. Estoy dispuesto a estar unos cuantos años más. Quiero ser presidente del gobierno, pero si los inscritos y las inscritas deciden con su voto que no, eso hay que vivirlo con total tranquilidad y naturalidad. Nosotros no estamos aquí para calentar sillones. Y dices que eso sucedería el mismo domingo, y ahí nos planteábamos qué pasa a continuación, en el caso de que se diera ese supuesto, qué pasa con Podemos si dimite el secretario general. ¿Esto está contemplado en los estatutos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Hay espacio para una gestora? No, habría una dirección política elegida, el líder de facto, si ganara, digamos, la lista de Íñigo, sería Íñigo, eso es incuestionable. Luego simplemente quedaría una formalidad, que es volver a convocar unas elecciones a secretario general, que creo que en este caso refrendarían el liderazgo de quien ha obtenido la mayor parte de los apoyos. Eso creo que es evidente. Si me preguntas si creo que va a ocurrir eso, te digo que no. Creo que vamos a ganar, creo que voy a ganar, pero eso lo tendrán que decidir los inscritos y las inscritas. Pero no hay que, digamos, como temer ninguna posibilidad. Los resultados democráticos siempre hay que respetarlos. Creo que vamos a obtener la mayor parte de los apoyos, creo que la mayor parte de los inscritos están con nosotros, pero habrá que ver lo que pasa el domingo y todos tenemos que ser coherentes con las decisiones democráticas. Hay un escenario muy complejo que se puede abrir, que es que los resultados queden muy igualados. A partir de ahí, ¿qué pasa? Es muy difícil, Fernando. Tenemos un sistema de votación que hace casi imposible que la moneda caiga de canto. Yo estoy convencido que los resultados van a ser inequívocos. Como sabes, el Consejo Ciudadano se dice por el sistema Borda, que es un sistema de preferencias. Es muy difícil que haya un resultado muy igualado. Y creo que el debate ha sido claro. Creo que las diferencias han quedado claras y estoy convencido que el resultado va a ser inequívoco. No contemplo la posibilidad de unas tablas. Y te pido que seas concreto, porque sobre esto se ha especulado mucho, pero bien, en el caso de que ganases esa votación, obtuvieses ese respaldo tan claro, a partir de ahí, ¿qué pasa? Bueno, a partir de ahí se abre un nuevo rumbo, una nueva época en términos estratégicos en los que Podemos tiene que trabajar para ganar. Y eso implica seguir gobernando en los ayuntamientos con nuestros aliados y trabajar en el Parlamento, pero con 1000 pies en la sociedad civil, preparando, digamos, algo que nosotros hemos llamado movimiento popular y que no tiene que ver solo con las movilizaciones, que tiene que ver básicamente con aprovechar la inteligencia social que está en la sociedad civil para utilizarla también en el Parlamento y para preparar lo que tienen que ser victorias electorales en las elecciones municipales y autonómicas y finalmente en las próximas generales, pero construyendo desde ya redes de contrapoderes sociales que vayan haciendo avanzar un nuevo proyecto de España. Y creo que efectivamente vamos a ganar y que vamos a poder llevar a cabo ese proyecto. Y para hacerlo quiero contar con todos. Quiero contar también con los compañeros cuyas ideas puedan ser minoritarios, porque serán útiles. Sí, pero ¿cómo se cierran las heridas? Porque es evidente, digamos, que el respeto que se le tiene a Íñigo Errejón es indiscutible. Es una persona que cualquiera que se sienta 10 minutos con él ve que es una persona extremadamente brillante. Hay mucha gente que está en el otro lado de Pablo Iglesias, de la misma forma que ocurre en la gente de a tu alrededor, de la gente de tu equipo. Hay gente que, en fin, que es indiscutible que Podemos tiene que contar con ellos. ¿Cómo lo haríais? ¿Cómo se reintegra de nuevo a gente con la que ha habido una confrontación tan pública? Bueno, con naturalidad. Yo creo que lo que no te mata te hace más fuerte. Y la política implica mecanismos que sirven para integrar las diferencias. Es evidente que quien gana marca el rumbo, como no podría ser de otra manera, pero creo que nosotros somos más fuertes en la medida en que somos plurales y en la medida en que podemos contar con gente que piensa diferente. Es verdad que no hemos debatido siempre en los mejores términos y creo que hemos mostrado un exceso de transparencia y que la gente no lo está diciendo. La transparencia está bien, pero el pudor es imprescindible. El pudor es un valor democrático que tiene que servir para que determinadas cosas se discutan en casa y no se discutan a través de los medios. Pero creo que es normal. Somos una formación política de 3 años, que tiene todavía unos órganos de dirección elegidos hace 2 cuando solamente teníamos 5 eurodiputados y ahora somos la principal fuerza de oposición en España. Es normal que haya tensiones, es normal que cuando creces tan rápido te duelan las articulaciones, pero estoy convencido que esas heridas van a cicatrizar y con naturalidad avanzaremos, sobre todo superando, digamos, los problemas privados. Podemos no puede ser un culebrón en el que sean noticia a nivel nacional si se llevan mejor o se llevan peor un grupo de profesores universitarios y activistas madrileños. Podemos es una fuerza política de ámbito estatal que nunca ha pedido el carné a nadie para entrar, con
con mucha gente que tiene que aportar muchas ideas y no puede ser un reducido grupo de madrileños. Eso, digamos, que forma parte de nuestra genealogía y de nuestra historia, es algo bonito y algo que nos hará recordar en el futuro pues la belleza de los primeros momentos, pero la madurez, la seriedad y el crecimiento pues implica que somos algo mucho más importante que las historias personales de una serie de figuras. Y creo que los límites de ese modelo se han demostrado en las últimas semanas y tenemos que superarlos con racionalidad. Podemos no puede ser una telenovela nunca más. ¿Hay un momento que sepas en el que comenzó el desencuentro? ¿Hay algún momento concreto? Me ha parecido entender que se hablaba de la consulta de diciembre, que ahí fue una cierta gota, un cierto detonante. Me parece que lo llegaba a decir Carolina Vescansa. Desde mucho antes hay diferencias políticas que durante mucho tiempo hemos sabido mantener con elegancia y con discreción. Diferencias políticas que son normales. También otras cuestiones en las que nunca hablo porque como secretario general no debo hablar, pero que son de sobra conocidas y que están ahí, que de alguna manera, pues a veces ocurren en las formaciones políticas y hay que gestionarlas y hay que superarlas. Y creo que eso hay que vivirlo con naturalidad. Quizá hemos abusado del término nueva política. La política es buena o es mala, y mantener una buena política pues implica estar alerta y ser enormemente cuidadosos. Y en Podemos hay diferencias políticas y en Podemos han ocurrido cosas que no deben volver a ocurrir. Y una de las razones por las que quiero seguir y continuar es para evitar que vuelvan a ocurrir. Y todo esto hay que vivirlo, Fernando, con una enorme normalidad. Hemos aportado muchas cosas en España y podemos seguir aportando muchas cosas, pero no hemos inventado el Mediterráneo. Entonces creo que hay que conocer los errores que en el pasado cometieron otros, los fantasmas de la división que afectaron a otras formaciones políticas y tenemos que aprender a vacunarnos. Creo que eso, digamos, solamente se aprende con la experiencia. Nadie escarmienta en cabeza ajena y creo que lo que ha ocurrido en las últimas semanas nos tiene que servir para tener un comportamiento como organización diferente en los próximos meses y creo que eso es un consenso amplísimo y que se va a notar en la manera en la que voten los inscritos. Pablo Iglesias, muchísimas gracias por atender esta llamada. Como siempre, muy buenos días y mucha suerte. Bueno, Fernando, gracias a ti. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos. Bienvenidos a La Cafetera, este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en nuestro pequeño mundo, que ahora se encuentra convulsionado en España por estos movimientos políticos previos al Congreso de Podemos Vistalegre 2 que se va a celebrar este fin de semana. Sabéis que se celebran tanto el Congreso de Podemos como el del Partido Popular y en estas últimas horas previas pues hay una, tensión derivada de las últimas semanas que todos conocéis perfectamente. Así que, María. Dime. Gracias. En primer lugar, es que estaba María a punto de tuiteando, la he visto como loca. Sí, con dos pantallas abiertas. Estoy en modo loca. Tenías que haberme puesto en una webcam, porque sí, tengo un poco cara... Pero sí. No pasa nada, saldremos de esta. Bueno, muchísimas gracias. Hay gente que está diciendo que tiene alguna dificultad para acceder al audio, pero otras personas dicen que a través de la aplicación lo están escuchando perfectamente. Igual nos han hackeado. No, en todo caso sí que estamos observando bastante volumen de entradas en el sistema, con lo cual entendemos que eso pueda producir a algunas personas que se hayan incorporado a última hora, bueno, de todas maneras, produzca algún pequeño problema. Seguimos en Twitter y estamos tuiteando también pues un poco todo lo que ha dicho Pablo Iglesias, así que lo podéis seguir también a través de la cuenta de Radio Cable, de Noticias Radio Cable. En Twitter, donde Graznando, Eventos y Marketing, Rafael Domingo, Isa, Pere, Galeote, Ángel Trianero, María Loto, Jaque Molón, Virginia Nanese, La Lona, Elena, Mamen, Deloane, Ubelán, Superfume, Delia, Cheflo, tantos y tantos amigos se incorporan a esta hora para comentar, para ayudarnos a interpretar las claves de lo que está ocurriendo. Una de las palabras más sorprendentes que veo que está teniendo una enorme repercusión de Pablo Iglesias es cuando decía, creo que hemos abusado de la palabra nueva política, de las palabras vieja política, nueva política, de esta dicotomía que se estableció, una
En fin, unas palabras interesantes de Pablo Iglesias que podéis analizar a través del 627-002-002, donde tenemos un WhatsApp del programa. Hoy además tenemos una mañana, aunque los viernes tratamos de colocar la mirada sobre el mundo de la cultura, que hay algunas recomendaciones muy interesantes que están llegando al WhatsApp del programa, pero hoy necesariamente tenemos que fijarnos en lo que está ocurriendo en los congresos políticos, porque puede cambiar el rostro de este partido político que ha irrumpido en España, que irrumpió con gran fuerza, 70 diputados, Podemos, y que está viviendo esta situación de gran tensión en las últimas horas. Bueno, también el Partido Popular. Vamos a hablar, por cierto, con Alberto San Juan. A continuación, sabéis además que Alberto San Juan, que siempre está muy implicado, muy metido en política, y se ha pronunciado públicamente, ha dicho que iba a apoyar a Podemos en movimiento, que no va a votar mezclado, y hablaremos con él. Siempre nos gusta mucho hablar, siempre que recurrimos a asuntos culturales, intentamos contar con él cuando conseguimos encontrarnos, que no es fácil porque también tiene una agenda bastante complicada, Alberto San Juan, así que hablaremos ahora en unos minutos con él. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Soy Juan Francisco Joya y quería hablaros de un libro que he publicado de manera independiente, El arte del samurái y la meditación cotidiana. Es una concisa obra de meditación que permite que aquellos que seáis inexpertos en el tema podáis alcanzar cierto grado de paz interior sin abandonar vuestra ajetreada vida. Lo he escrito con mucho cariño y espero que os guste. Lo podéis Juan Francisco Joya, El arte del samurái, arte para la meditación, un oyente de este programa. Nos gusta mucho cuando nos enviáis recomendaciones de cosas en las que estáis participando, de cosas en las que vosotros sois los protagonistas. Esa es parte de la esencia también del programa y nos gusta mucho cuando nos enviáis este tipo de recomendaciones. Bueno, hay muchas cosas. Tenemos también prensa internacional. Pero antes dejadme que dé las gracias también, porque esta noche además se ha incorporado como mecenas un buen amigo, Nicolás Figueras, que lo he descubierto cuando veía los mecenas que se incorporaban, y he visto a Nicolás Figueras en ese voice, que es una de las voces que escucháis con frecuencia aquí en La Cafetera. Entonces me ha hecho mucha ilusión ver que se incorporaba esta voz. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Pues Nico tiene, además de la voz maravillosa que la escucharéis muchas veces en anuncios de televisión, en programas de radio, porque es un locutor muy reconocido. Está viviendo ahora en Estados Unidos. Y entonces cuando he visto que se había sumado a la familia de los mecenas, pues me ha hecho mucha ilusión. Nico, muchísimas gracias de verdad, de corazón, así como a todos los mecenas que hacen posible, hacen realidad este programa. Escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. Prensa internacional. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Quelqu'un qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Bueno, ya está por aquí Pilar de la Peña, que nos acompaña cada semana para analizar cómo han recogido en la prensa internacional noticias sobre nuestro país. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Venga ese café, que hoy lo necesito. Venía desgastada. Bueno,
España no forma parte de los PIGS. Esta es una noticia que hemos visto bastante llamativa. Sí, no sé si os acordaréis, los PIGS era el acrónimo que se utilizó en la prensa anglosajona un poco despectivamente para señalar a los países que, digamos, en peores situación estaban y que más estaban afectados por la crisis del euro, ¿no? Y se refería a Portugal, Italia o Irlanda, Grecia y España, ¿no? Y les llamaban los PIGS, un poco para hablar de la periferia. Y pues 4 o 5 años después de estar ahí un poco en el ojo del huracán, resulta que ahora varios medios destacan que, por lo menos España, incluso Irlanda, dice a Bloomberg también, se puede considerar que han salido de esa categoría, ¿no? Que ahora hay como una periferia mala y una periferia buena. En la buena estaría España, en la mala pues seguirían, por ejemplo, Italia o Grecia, que siguen teniendo una situación más preocupante desde el punto de vista del mercado de bonos, de la deuda. Y había 2 artículos, uno de Bloomberg y otro de Seeking Alpha, que es una especie de plataforma web en la que bastante influyente, con 3 millones de seguidores, que recomienda valores donde invertir. Y decían eso, que merecía la pena invertir en España, que España había solucionado los problemas del sector bancario y que, en fin, había hecho reformas y que la economía estaba creciendo, que ya no podía estar en los PIGS. Así que, dentro de lo que cabe, es una buena noticia. Que luego también coincide con un análisis de la agencia Bloomberg, que decía que España es el país que mejor le ha ido en el euro. El segundo mejor. El mejor decían que era claramente Alemania, pero era bastante llamativo, porque es verdad, a raíz de todo lo que se habla aquí del impacto del euro, desde que se tomó el euro, han cogido los datos macroeconómicos de las principales economías y han descubierto que la que más ha crecido es Alemania. La que menos es Italia, que de hecho el artículo se mencionaba o se fijaba especialmente, ponía de relieve, digamos, que Italia es como el gran perdedor, ¿no? Porque el Producto Interior Bruto, si comparas el de 1998, que es cuando se adoptó el euro, al de 2016, que son los últimos datos, aunque avisaban que eran estimaciones de 2016, pero sí indicaba que el PIB de Italia incluso se había contraído, ¿no? Es decir, si descontabas el aumento de población, se había reducido. En cambio, el de Alemania había crecido, pues me parece que decían un 26%. Y el de España, en comparación, había crecido un 21%. Más que el de Francia, mucho más que el de Grecia. Entonces, en este sentido, decían que España podía ser un poco el segundo ganador, tras Alemania, el segundo ganador de digamos, la era euro. Luego había una noticia que nos llamaba también la atención por el enfoque, el juicio contra Artur Mas. Todos los temas siempre relacionados con Cataluña tienen mucha dimensión en la prensa internacional, pero en este caso ofrecían una lectura algo diferente, ¿no? Bueno, venían a decir, de hecho ya lo avisaban antes de que empezara el juicio. Había un artículo con entrevista al propio Artur Mas en el Financial Times que ya decía que el independentismo y, digamos, el bando secesionista tenía intención de convertir este juicio en una especie de tribuna y una especie de acto para galvanizar sus tropas. Y después del juicio, lo que constata claramente la prensa internacional es que lo han conseguido. Es decir, que lo que era un juicio a Artur Mas se ha convertido en una tribuna para la causa independentista. Había varios medios como Le Monde que decía que ha conseguido removilizar, que han conseguido galvanizar y que vuelva a estar en el debate, ¿no? Medios de Alemania, de un montón de prácticamente toda Europa y todo el mundo resaltan esto, que el juicio, quizá de forma, no saben si decir torpe y tal, pero ha conseguido volver a colocar las reclamaciones y volver a poner en el debate el independentismo y la causa secesionista, ¿no? Decían que además había servido de tribuna a Artur Mas y a los independentistas para victimizar un poquito más su situación, para hablar de juicio político, y había sido en definitiva una gran tribuna, es lo que decía la prensa internacional. Es verdad que luego os quería comentar, porque me llamó la atención, los periodistas, los corresponsales que están aquí se sienten un poquito presionados, ¿no? Había uno, Guy de Laguerie, que decía en Twitter, es que lo que intentamos los periodistas extranjeros es explicar lo que pasa, no tomar partido ni dar la razón a nadie. Y es verdad que desde aquí se pone mucho el foco y al final ellos intentan un poco contar lo que pasa, ¿no? Pero es verdad que en este caso lo tenían claro. El juicio ha servido para que fuera una tribuna para el secesionismo. También Podemos ha estado presente en las páginas de los medios internacionales, el debate en Podemos. Sí, la verdad es que es curioso que, digamos, del Congreso del PP, por ejemplo, no habla nadie. Digamos, del PSOE se habla poco, pero Podemos sigue siendo el partido que digamos, funciona un poquito como un imán, ¿no?, para la prensa internacional, la figura de Pablo Iglesias, todo. Y desde toda la semana ha habido artículos en los medios internacionales hablando de la crisis, hablando del Congreso de Vista Alegre. Algunos decían que tenía aires de western, ¿no? Había varios medios franceses que decían, parece un poco un duelo al sol o algo así. Y luego algunos medios ya tipo The Guardian o Le Monde, The Times, también avisaban que podía
que se corría el riesgo de que se dividiera Podemos, que parece claramente el partido que está desgarrado, que está en una crisis de crecimiento. En The Guardian incluso decía que bueno, en función de lo que pasara, podía estar en juego la carrera de Pablo Iglesias. Sí es verdad que suscita mucho interés y cierta preocupación, o al menos cierto análisis, ¿no? De decir, Podemos hace año y medio parecía un partido que estaba a punto de darle un vuelco al tablero político, de cambiar la política española, y ahora estaba en una fase de crisis interna en la que había perdido también capacidad de influencia y de actuar sobre la agenda. Y bueno, este congreso va a servir y claramente va a marcar el futuro del partido, así que estaban bastante con el ojo puesto. Y la semana pasada hablábamos de los calabacines y de los pepinos españoles en el Reino. Pepino es una palabra curiosa que se tenía en la boca, pepino, en el Reino Unido, y esta semana se ha hablado de las lechugas españolas, otro conflicto. Sí, ha sido una cosa. De hecho, el artículo nos lo mandó Anuska Fraile, pero en The Sun, el diario, el tabloide británico, apareció un artículo, una especie de enfado, porque resulta que en los supermercados en España decían que estaban haciendo acopio de lechugas, tenían muchísimas lechugas, y en cambio en Reino Unido había escasez, y la gente, incluso en los supermercados, estaban racionando la compra de lechugas, y ponía un poco el grito en el cielo, ¿no? Como diciendo, los españoles nos están almacenando las lechugas y no nos las quieren dar. Había gente incluso que decía que estaba relacionando con el Brexit. En fin, ha sido una polémica un poquito extraña, ¿no? Algún otro medio, no solo The Sun, algún otro tabloide como el Daily Mail también lo ha recogido. Y es extraño porque además se basaban en una única foto de un supermercado en España, en Murcia, y decía, mirad cómo están los supermercados. Esto los propios muchos británicos incluso lo han rebatido y han hecho ver que era bastante ridículo. Pero bueno, ilustra un poquito el problema que sí hay de fondo. Es verdad que incluso aquí en España el mal tiempo y las heladas que ha habido han provocado una escasez, no solo, o por lo menos un aumento de precios, que en el caso del Reino Unido, como importan casi toda la verdura y mucha de ella la importan de España, pues ha provocado desabastecimiento y racionamiento incluso. Y esto, en fin, a The Sun le ha parecido digno de entablar una pequeña guerra contra España, de la que en general se ha mofado la mayor parte de la gente, afortunadamente, pero ahí está. Son hortofrutícolamente dependientes de los españoles. Las lechugas españolas han tenido bastante impacto. Oye, y esta semana en noticias no relacionadas con España que han copado la prensa internacional, entendemos las últimas de Trump, claro. Sí, ya viene siendo casi monotema. Podríamos hacer una sección solo de ella, de Trump, que es lo que ha dicho. En estos últimos días ha tenido mucho impacto y se ha recogido mucho, digamos, esa especie de desafío que ha demostrado hacia la justicia, ¿no? Es decir, la justicia está bloqueando su veto migratorio y Trump ha reaccionado de una forma bastante virulenta. Incluso ha dicho que si pasa cualquier cosa en Estados Unidos será culpa de los jueces, en una actitud bastante provocadora y, en fin, que muchos, incluso el propio nominado para el Tribunal Supremo por Donald Trump, el juez Neil Gorsuch, lo ha criticado, es decir, hasta el punto de que le están criticando sus propias huestes, ¿no? Y digamos su propio equipo. En este sentido, Estados Unidos es un país que es muy celoso de la separación de poderes, en el que es una institución que de hecho se está viendo que sirve de contrapeso, y las palabras de Trump se interpretan como casi un ataque que en fin, que veremos a ver en qué pasa, pero sí que ha sido bastante sonado. Y luego el Brexit también, algo. Pues es que el Parlamento británico ha finalmente votado a favor del Brexit, con lo cual ya parece que es inevitable, ¿no? Eso también lo han recogido muchos medios, porque es como se daba por hecho que iba a suceder, pero ya ha votado a favor, con lo cual ya se va a proceder a todo, que había la posibilidad de que el Parlamento lo echara para atrás y votara en contra, pero al final ha ganado la votación Theresa May. Es un refuerzo a Theresa May. Y claramente es una indicación de que el Brexit va para adelante. Veremos a ver, hay mucha tela que cortar, mucha negociación por medio, pero está claro que el Brexit va a seguir, va a producirse, vamos. Con una gran dimensión en la prensa europea de esta información, como es natural. Bueno, muchísimas gracias, Anuska, por enviarnos esa referencia en medios internacionales. Esto es muy importante y es un mensaje además que queremos repetir también para los expatriados que escuchan este programa, que nos ayudan y que muchas veces cuando detectan noticias, ha habido alguno más también. Sí, Santiago Delgado, por ejemplo, también me ha mandado alguno. Yo siempre las recibo, siempre les echo un ojo, y la verdad es que la mayoría de las veces las comentamos por aquí porque nos ayudan mucho a seguir lo que pasa. Antonio también, que nos envió esa alerta sobre lo que estaba publicando la web de la Casa Blanca sobre
la conversación mantenida entre Mariano Rajoy y Donald Trump, que distaba de la versión que se había ofrecido aquí en España, también muy interesante. Así que nuestros expatriados, que son los ojos de este programa también en el exterior, cada vez que veáis una noticia que se refiere a España en la prensa internacional, allí donde vivís, es muy interesante que nos lo hagáis saber porque las podemos incorporar al programa. Así que, Pilar, muchísimas gracias. Nada, un placer. Hasta la próxima. Estás escuchando La Cafetera. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Me gusta a mí lo del efecto Pigmalión y sé que os gusta también a vosotros. Bueno, algunas personas me han dicho que como habían tenido problemas de conexión a primera hora, la entrevista a Pablo Iglesias, acabamos de retuitear un link directo a un archivo de audio con la entrevista completa, por si queréis escucharlo. Pero os había anunciado, tenemos que hablar, además los viernes, cuando podemos, nos gusta mucho hablar con Alberto San Juan. Alberto San Juan, muy buenos días. ¿Qué tal? Oye, yo echaba de menos. Que sepas que además me preguntan sistemáticamente, digo, es que es muy mala hora también con el niño, siempre además bueno, es que, bastante liado. Más que mala hora es imposible, o sea, hoy ha sido por ganas, pero justo estoy en la calle, ahora mismo debajo de un toldo que está nevando, por cierto. Fíjate, aquí no. Al menos aquí junto al Parque del Casino, sí. Jolín. ¿Qué tal estás, Alberto? ¿Cómo vas? Pues bien. Hemos visto que hacías un pronunciamiento público de apoyo a Podemos en Movimiento. Decías, no votaré mezclado. Claro. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, lo de no votar mezclado, respondí, fue tras leer un artículo del amigo Carlos Fernández Lidia, que proponía algo que suena muy bien, que es votar a gente de las tres listas, y eso me parece siempre lo más sano, porque en este caso, como casi siempre, de las tres listas hay gente maravillosa, brillante, prácticamente imprescindible, ¿no? Que sería muy valioso que esté en el Consejo Ciudadano. El problema es que el método que se aprobó de votación no es proporcional, perjudica de las tres listas más votadas, la tercera saldrá perjudicada, saldrá infrarrepresentada. Por eso yo decía que mi opción iba a ser votar a la lista completa de Podemos en Movimiento, no ya por formar parte de esa lista, que eso no es lo más importante para mí, sino porque sé que saldrá infrarrepresentada en cualquier caso. Y por otros motivos, ¿no? Porque creo que el mayor logro que se puede conseguir en esta asamblea es que no se rompa la organización. Claramente ahora hay un enfrentamiento muy grande, es terrible haber llegado hasta aquí, pero es la realidad, así, y la cuestión no es qué lista tendrá más apoyo, la cuestión es cómo se van a entender las distintas partes después. Entonces hay que conseguir entenderse, es una obligación absoluta entenderse. ¿Crees que es posible todavía que no se rompa la organización?
Bueno, es que no se puede romper. Quiero decir, y si se rompe, se transformará en otra, porque ahora mismo sigue habiendo una potencia social transformadora muy viva. Entonces, eso necesita un cauce también en el ámbito institucional, que es el espacio que viene a completar un partido. En cualquier caso, esta pelea que parece una de las principales, porque no quiero entrar en el asunto de la lucha por el poder, porque eso, lo que haya de eso, cada uno se lo tendrá que resolver con su propio cerebro. Aquí lo único que nos debe importar es el debate político, y una de las diferencias principales parece ser si poner más énfasis en más energía en la acción institucional o en la acción fuera de las instituciones. Debate que no entiendo, porque una cosa de excluir la otra. Ambas son complementarias y la gran novedad es que lo sean. Pero en todo caso, Alberto, tú que lo has asistido, ¿a qué se debe lo que ha ocurrido? O sea, ¿cuáles son las razones, las causas? Bueno, ¿Dónde está la raíz? Yo creo que una razón fundamental es el modelo organizativo que se decidió en Vistalegre 1, que concentraba un enorme poder en la cúpula dirigente y en el aparato elegido por esa cúpula dirigente. Entonces, en cuanto esa cúpula dirigente se ha peleado entre sí, eso ha conmocionado a la organización entera. Si en la medida en que el modelo organizativo sea más democrático y haya más poder en la base y esté más limitado el poder de la cúpula, esto será más difícil, porque es muy fácil que se peleen un grupo de 10 personas, pero es muy difícil que se peleen 400.000 personas, o 100.000 o 20.000 si son los inscritos activos. Entonces, en la medida en que se consiga democratizar la organización, será más difícil que se pelee. Y yo creo que tradicionalmente se han peleado, cuando las cosas les van mal, se han peleado a muerte en todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque no hay ningún partido político que sea democrático en su funcionamiento. Ninguno. ¿Y vas a estar este fin de semana en Vistalegre? ¿Y con qué papel? ¿Cómo, perdón? Este fin de semana vas a estar en Vistalegre, pero ¿con qué papel? Personalmente no voy a estar en Vistalegre porque voy a estar de bolos como todos los fines de semana. Este fin de semana en Alcira y Requena. De hecho, en Requena estaré con el Círculo de Podemos de Requena, que vendrán a la función y luego nos iremos a cenar y a hablar de esto, entiendo. Entonces no te pregunto por ahí, pero vamos, creo que estás próximo a los postulando para la lista de anticapitalistas. Formo parte de la lista de Podemos en Movimiento, formo parte de manera simbólica, voy en los últimos puestos de la lista, y aunque sea un sistema de listas abiertas, ya te digo que no es proporcional y sería muy difícil que yo fuera elegido, y mi interés no es estar en el Consejo Ciudadano. Ya estuve en el de Madrid y realmente mi compromiso con el Teatro del Barrio no me permite dedicarle el tiempo que precisa esto. Lo que sí vi en mi experiencia en el Consejo Ciudadano de Madrid fue como hay partes que pactan para arrinconar a otra y no permitirles participar. En este caso, el Consejo Ciudadano pues eran los llamados pablistas y errejonistas los que no permitían a los de la lista de Urban participar. Pero da igual. O sea, creo que todo el mundo ha de estar, todas las opciones son legítimas. Yo estoy más de acuerdo políticamente con la de anticapitalistas y con la de Pablo, pero creo que la opción de Errejón política es absolutamente legítima, tiene un gran respaldo y debe estar representada proporcionalmente, por supuesto que sí. Lo que no creo es que haya una mitad del partido que quiera exterminar a la otra, en absoluto, y mucho menos, como publicó Luis Alegre y luego Liria, que toda la responsabilidad, todo el problema sean 3 o 5 personas. Realmente eso parece no querer ver que la responsabilidad está muy repartida. Y si alguien está haciendo de colchón y de elemento neutralizador del conflicto, del choque de trenes, me parece que es la lista de Podemos en Movimiento y la gente de anticapitalistas, que son gente, es una organización previa que funciona de una forma bastante democrática pero disciplinada a la vez, y yo creo que se han puesto, ellos son iguales de pasionales y viscerales que el resto, pero se han puesto como un deber muy claro que hay que terminar con la pelea interna, porque
con lo que hay que pelear está fuera. Con lo que hay que pelear se llama IBEX 35, se llama PP y se llama una gran parte de la cúpula y el aparato del PSOE y Ciudadanos, por supuesto. Sí. O sea, Podemos no es el enemigo de Podemos, ni puede serlo nunca. Somos compañeros y así hay que salir, aunque seamos compañeros muy enfadados en este momento. Por eso me parece muy importante que la lista de Podemos en Movimiento tenga presencia en el Consejo Ciudadano Estatal, porque en la medida que tenga presencia va a impedir o va a poner más difícil que choquen la gente más afín a Pablo y a Íñigo. Estoy leyendo mensajes en Twitter ahora mismo sobre tus palabras que están diciendo, agradeciendo el sosiego que se aporta, porque hay mucha gente, muchos simpatizantes de Podemos que están preocupados con la situación que se está viviendo. Todo el mundo está preocupadísimo, evidentemente. Es que yo creo que en cierta forma, fíjate, Alberto, claro, yo creo que la gente era consciente de que en la izquierda española era tan necesario un revulsivo que cuando se ha producido en la vía Podemos despertó una gran ilusión en ese sentido, en la esperanza sobre una cierta izquierda que tirase hacia la izquierda del resto de partidos políticos, ¿no? Entonces verlo en esta situación pues choca mucho, ¿no? Es que desde la muerte de Franco no ha habido nunca un grupo parlamentario con voluntad realmente emancipadora con tantos diputados, porque el PSOE no es el caso. Perdón, con todos mis respetos hacia muchos votantes del PSOE e incluso hacia muchos miembros del partido, pero no ha sido el caso, no ha hecho unas políticas emancipadoras realmente en este país. Entonces, quiero decir, la situación es excepcionalmente buena, pero a la vez es tan difícil salirse de las inercias y los aprendizajes de todo este tiempo de posfranquismo y de neoliberalismo. Porque el competir hasta la muerte tiene mucho que ver con la cultura neoliberal. El decir el Podemos ganador es el mío tiene mucho que ver con la cultura neoliberal. No, o sea, aquí somos distintos, somos plurales y tenemos que estar todos legítimamente representados y estamos obligados a entendernos. Mira, ya hay un montón de mensajes. Nos dejamos de las tonterías de sonreír, de máquina del amor, de todas esas cosas. Como dice Alba Rico, no hace falta amarse, hace falta respetarse y empatizar lo mínimo para poder trabajar juntos y ya está. Hay un montón de mensajes Alberto sintonizando con esto. Juanjo Sánchez dice, ¿cómo me gusta lo que está diciendo Alberto? Esther también, Alfón Mareante dice, qué gusto de escuchar a San Juan, porque probablemente ese mensaje es el que está mucha gente esperando también, ¿no? Oye, en todo caso, sí, que teníamos muchas ganas de hablar contigo en torno a este asunto, pero bueno, debo decir también que es posible que celebremos en el Teatro del Barrio ese encuentro cafetero. Todavía no hemos concretado las fechas, todavía no nos hemos sentado a hablar, pero nos sentaremos a hablar. Está claro que hoy en día está puesto en cuestión, por cierto, el concepto de resistencia, y el concepto de resistencia es fundamental. No resistencia para eternizarse en la resistencia siempre para ir más allá, pero sin una resistencia previa no se va más allá, cuando el sistema está contra lo vivo y contra las personas. Entonces, la gente que estamos en la resistencia, el Teatro del Barrio, la cafetera, carne cruda, contexto, lo que sea, todos tenemos que colaborar mutuamente. Hay que hacer una mutualidad de resistentes porque todos estamos luchando contra la precariedad. Sí, pues te agradecemos muchísimo el ofrecimiento, porque además nos encanta, lo sabes, el Teatro del Barrio y está la gente encantada con la idea. Por supuesto, hay que colaborar. Así que Una última cosa sobre Podemos, al respecto de esos mensajes que me dices que van llegando de Twitter, por eso te digo que yo estoy convencido que la inmensa mayoría, bueno, todos los votantes de Podemos, o la inmensa mayoría y la inmensa mayoría de las bases de los inscritos, de la gente de los círculos, quiere que haya entendimiento, por supuesto. Es que quien no quiera que haya entendimiento es un irresponsable y está en un estado de enajenación mental. Por eso hay que democratizar la organización, porque en la medida que sea democrática no habrá posibilidad de peleas de gallos ni estas cosas que estamos viendo estos días. Oye, entonces tú estás... Y digo esto, perdón, con todo el respeto y aprecio por Pablo y por Íñigo, que me parecen dos personas a las que les estaré agradecido siempre por la entrega que han hecho, y que son dos personas que tienen que estar ahí, pero no puede depender de ellos la organización en ningún caso, ni puede ser ellos la organización. No, yo creo que ese respeto se deduce de tus palabras, pero sintonizas con muchos, estoy viendo, con muchísimos planteamientos de los propios oyentes. Oye, Alberto, que entonces no estarás este fin de semana en Vista Alegre porque estás de bolos. ¿En qué estás ahora? Estoy de bolos con 5 obras diferentes. Soy un actor de repertorio. Este fin de semana tengo Autorretrato, pero sigo con El Rey,
con otra cosa que se llama España Ingobernable, y dentro de poco estreno una cosa nueva que se llama Masacre, una historia del capitalismo español, por la que estarás invitado. En fin, ahí estamos. Jolín. Pues nada, hablaremos ya más despacito, con más calma, cuando esté Una sola recomendación en el Teatro del Barrio, ya Barriendo pa' Casita, que es la sección, una obra sobre las mujeres en el franquismo español, que está los jueves y viernes, y Emilia, un monólogo sobre Emilio Pardo Bazán, que está los sábados y domingos. Son las dos producciones actuales del Teatro del Barrio, en las que actúan, interpretan, dirigen, escriben mujeres, porque fue un reclamo de la Asamblea de Socios. Dijeron, de acuerdo con la línea de producciones, pero hasta ahora, esto dijeron el año pasado, solo han participado hombres. Esto no puede ser. Entonces, por esto, estas dos producciones son sobre y por mujeres. La sección, como te he dicho, se refiere a la sección femenina y trata de las mujeres en el franquismo. Los personajes son Carmen Polo, Pilar Primo de Rivera y Mercedes Sanz Bachiller, la mujer de Onésimo Redondo. Y Emilia es la primera parte de una trilogía que se llama Mujeres que se atreven, que trata sobre mujeres cuya obra o vida ha sido significativa en la lucha por la emancipación femenina. Emilia Pardo Bazán, que es la primera, la que está ahora en cartel, una mujer del siglo XIX, María Teresa León, una mujer de la primera mitad del siglo XX, y Gloria Fuertes, una mujer de la segunda mitad del siglo XX. María Teresa y Gloria se estrenarán más adelante. Emilia es la que está ahora. Sí, dice Chanante, es imprescindible, dice, de verdad, si andáis por Madrid tenéis que verla, nos dice Chanante. Alberto San Juan, es un gustazo, como siempre. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, gracias a ti por dejarme asomar la nariz a tu maravilloso programa. Ya sabes que esta es tu casa, o sea que siempre que quieres tienes aquí tu ventanita. Muchas gracias, un abrazo. Y ánimo y fuerza a toda la gente que cree en la emancipación y por lo tanto tiene interés en que podamos salir adelante. Un abrazo, Alberto, adiós. Chao. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo, y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Y mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Este es uno de los anuncios electorales, que es un poema, pero uno de los anuncios electorales más bonitos que se han hecho. Aquí lo utilizamos mucho porque es un poema reconvertido con alguna adaptación. Lo utilizó Izquierda Unida en su campaña en Andalucía hace algunos años y era un anuncio publicitario maravilloso, maravilloso. Y sé que el poema os gusta muchísimo, es del poeta David Eloy y con la voz de Juan Pinilla, el cantaor, con la música. Bueno, es un poema que nos gusta mucho y sobre todo nos hace ver ese proyecto común de solidaridad, de acercarse, de darse la mano que encaja tanto con este programa. Bueno, escuchábamos a Alberto San Juan. Hay muchas reacciones a las
palabras de Pablo Iglesias, también de Alberto San Juan. Y antes de que pasemos a hablar de la agenda de la cafetera, que habéis enviado algunas noticias sobre las que tampoco no queremos pasar por alto, pero dejadme que haga algún comentario sobre lo que ocurrió ayer muy tangencialmente, porque ya sobre los desencuentros entre Iglesias, Rejón, de esto ya se ha hablado suficientemente y ya hemos hablado además aquí en el programa, pero hay un par de debates que son interesantes. En primer lugar, sabéis que el Consejo de Seguridad Nuclear ha dejado una puerta abierta a la reapertura de Garoña, aunque lo deja en manos de la política, del gobierno, pero también ya ha indicado por carta que la reapertura de Garoña supone, no lo dice con estas palabras, pero supone en cierta forma suavizar las condiciones para poder prolongar la vida del resto de las centrales nucleares de este país. Y esto nos parecía muy interesante porque es precisamente de lo que había alertado aquí Juan López Duralde en este programa cuando le preguntábamos el otro día por la decisión de prolongar la vida de Garoña. Nos decía, mucho ojo, porque esto está encubriendo un intento para prolongar el resto del parque nuclear español. Y ayer el diputado general de Álava, Ramiro González, criticó con muchísima dureza la prórroga que ha concedido el Consejo de Seguridad Nuclear a la central de Garoña y dijo, esto es una decisión política, no es una decisión técnica, es una decisión política que no se toma ni siquiera desde el respeto a las medidas de seguridad. Y nos parece que es muy interesante, decía el diputado general de Álava, Ramiro González. Es una decisión política, la de ampliar la vida útil de la central. Y no tiene justificación posible. No tiene justificación posible, primero, por las propias características de la central. La más antigua de España, la tercera más antigua de Europa. Diseñada y preparada para una vida útil de 40 años, que finalizó en el año 2011. De una generación de centrales nucleares y de reactores, la de los años 60, que creo que hay un consenso amplio en que no deben continuar funcionando. Desde el punto de vista de la producción de energía eléctrica es irrelevante. Cuando se cerró en el año 2012 producía en torno a un 1% del conjunto de la energía eléctrica del Estado español. Así que no hay nada, ni en términos energéticos, porque la producción era absolutamente residual, ni en términos de seguridad, nada que justifique esta reapertura de Garoña, salvo que se trate de una estrategia para prolongar la vida de las centrales, que, como decía el diputado general de Álava, hombre, centrales diseñadas en los años 60 para una vida concreta no da mucha confianza. Ayer vimos un accidente en una central nuclear francesa que no tuvo consecuencias nucleares, pero que llegó, en fin, a alarmar de forma muy significativa a la población francesa. Y ayer, lo decía y me vais a permitir que lo vuelva a repetir, se produce cada vez que hablamos del tema nuclear una dicotomía injusta entre científicos, algunos científicos, y ecologistas. Algunos científicos saltan en las redes sociales, nos ha pasado alguna vez que hemos tratado este asunto en el programa, y cuestionan, dicen, no, es que, ¿por qué no dejáis esto en manos de los ingenieros? Es que no todo está en manos de los ingenieros, y lo voy a explicar. Puede que en términos estadísticos el funcionamiento de una central nuclear se pueda colocar en una balanza, pues el número de accidentes, el riesgo, se pueda colocar, en fin, la seguridad, lo que sea, ¿no?, en términos estadísticos. Pero hay elementos que un ingeniero no puede contabilizar. Por ejemplo, en este país existe un riesgo que no existía hace 15 años, que es el riesgo del terrorismo. Ahora justifícame eso en una tabla de Excel. Y esa falsa dicotomía que se establece entre la energía nuclear y las energías limpias o el ecologismo parte de una premisa que no es correcta, que es que una cosa, en un lado están los ecologistas y en otro los ingenieros, cuando en el mundo real uno se da cuenta de que hay científicos que son ecologistas y ecologistas que son científicos, y algunos ecologistas que no son científicos y algunos ingenieros o científicos también que no son ecologistas. Eso es la vida. Pero digamos que la disciplina de la ecología abarca muchas disciplinas diferentes, que no solamente está relacionada con la ciencia, también tiene que ver con el impacto ambiental, con cuestiones subjetivas como la inquietud que produce entre los ciudadanos, con cuestiones subjetivas como el desarrollo de ciertas zonas, con cuestiones subjetivas como el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos para las generaciones venideras, con el procesamiento de esos residuos que en algún lugar va a haber que almacenar, con cuestiones subjetivas que no tienen que ver con la objetividad del dato científico de si la energía nuclear en términos numéricos
proporciona o no más beneficios que perjuicios, sino que también tiene que ver con el impacto, en fin, en otros espacios, ¿no? Y los ecologistas abarcan estas disciplinas que son diferentes y que hay una cosmovisión más completa que está... Bueno, así que lo digo porque ahora que se vuelve a reabrir este debate, no me gustaría otra vez volverlo a abrir en el timeline, pero me parecía que es interesante también. Bueno, algo de agenda cafetera también tenemos. Estás escuchando La Cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia. Bueno, una agenda cafetera que los que estéis conectados a través de las emisoras FM tendréis que seguir a través de Internet, puesto que ya sabéis que a los 60 minutos desconectamos y despedimos a los oyentes de la FM. Continuamos un poquito más aquí para hablar de esa agenda diferenciada de la cafetera, de esa agenda de los oyentes. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera, con María Navarro. Bueno, y empezamos con una noticia que nos enviaba Isabel Aragón y nos decía que el currículo educativo obvia la literatura hecha por mujeres. Infolibre habla de 35 autores frente a 2 autoras solamente. Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán son las 2 únicas autoras citadas en la ordenación del contenido de literatura en bachillerato que marca el Ministerio, así lo asegura, como decimos, Infolibre. Escritoras como Almudena Grandes reflexionan sobre esto mismo, sobre el alcance de esta infrarrepresentación en este artículo que podéis ver en Infolibre. Y Ricardo Ibarra nos habla de algo que visteis seguramente ayer de Trending Topic, que son 100 días de gobierno. Bueno, pues la organización política lo que ha hecho es analizar y, digamos, ser bastante escrupulosos, minuciosos en estos 100 días de gobierno y analizarlos. Público lo titula como 100 días de desigualdad y ni rastro de Rajoy. Esta es la conclusión del informe presentado este jueves, como decimos, por Política, una plataforma que agrupa a más de 500 colectivos y organizaciones sociales como Oxfam, Médicos del Mundo o Plataforma de Infancia. Esta plataforma ha analizado 11 políticas contra la pobreza y la desigualdad social y pide que, a pesar de que ha habido avances que ellos consideran bastante importantes, como la subida del salario mínimo, la creación de un bono social o el aumento de la baja por maternidad, se realice un giro inmediato en las políticas para que se garanticen los derechos de las personas, especialmente, dicen, las más vulnerables. Y escritor crítico nos ha enviado también una noticia que nos habéis enviado muchos de vosotros, y es que es algo inédito, y es que una sentencia prohíbe por primera vez tener animales a un maltratador de perros. La protectora Modepran, personada en la causa como acusación popular, ha celebrado que el auto pionero en España ya no considera a los animales domésticos como cosas. Y para finalizar, nos habéis enviado, ya nos lo anunció hace unos días, Mujeres en Ciencia, que siempre nos hace tener el foco en esto mismo, en la ciencia, pero también vista desde el ámbito de las mujeres. Pues es una noticia que nos ha enviado también Sonia Ballesteros, Batiel Blau, y es que este sábado, 11 de febrero, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hasta el 19 de febrero, las ciudades españolas van a llenarse de actividades en multitud de lugares, museos, centros culturales, universidades y centros de investigación, así como también librerías, centros educativos e incluso algunos bares, y van a celebrar este día que, como muchos de nosotros, se considera muy necesario y muy importante. Escuchando Democracy Now!, uno se entera de que hoy los científicos japoneses han dicho que los niveles de radiación en Fukushima son los más altos en los últimos 6 años. En el 2011 murieron 20.000 personas y 160.000 personas quedaron heridas por la radiación. Y en España queremos ponerlo. Joder.
Una cosa asombrosa es la forma en la que se silencia la perspectiva, también incluso de los propios científicos que están alertando de esos niveles de radiación, y solamente si escuchamos medios de comunicación como Democracy Now! nos advierten de esto que está ocurriendo silenciosamente, pero claro, ni a la industria ni a los gobiernos les interesa dar datos muy precisos sobre estos pasajes tan oscuros de la energía nuclear, entre otras cosas porque no quieren estimular ese miedo que surge, con una cierta lógica, en mi opinión, pero en torno a las centrales nucleares. Bueno, estás en la cafetera. Y es viernes, y los viernes nos gusta escuchar recomendaciones culturales que dejan los oyentes de este programa en el WhatsApp del mismo 627-002-002, mensajes donde no solamente recomiendan un libro o una obra de teatro, sino que la sintetizan para que también sea en sí mismo una pequeña obra, vuestro propio resumen. Quiero recomendaros un libro de Svetan Todorov, Elogio de lo cotidiano. ¿Por qué? Porque a través de su lectura hacemos un recorrido a lo largo de una serie de obras de la pintura holandesa del siglo XVII. En ese momento se produce un giro en la mirada, y la mirada se vuelve hacia la vida cotidiana, hacia la vida doméstica, retratando esa belleza tanto tiempo olvidada. Y bueno, quiero hacerlo como homenaje y despedida porque él ha partido esta semana. Muchísimas gracias. Viva el arte, que es un modo de hacer la revolución. Muy buena esa recomendación, el libro Elogio de lo cotidiano. Y por cierto, que nos llegaba desde España, pero gente que ha nacido en Rumanía, y nos decía, como ayer abordamos este tema de esas movilizaciones tan importantes, esas manifestaciones que se están viviendo en Rumanía, y nos dicen, hay que tener una mirada sobre un país que vive la política de una forma diferente a como entendemos, a los conceptos que entendemos aquí en España. Nos ha parecido un mensaje muy interesante y lo hemos reservado para volverlo a escuchar, para escucharlo, porque no lo habíamos escuchado todavía, pero que se recibió en el WhatsApp del programa. Buenos días, Fernando. Aquí una rumana que vive aquí en España lleva 15 años de la resistencia, por supuesto. Y bueno, me ha hecho mucha ilusión que esta mañana hablaras de mi país. Y os quiero dar unas claves para entender un poco la situación política de Rumanía. Rumanía es un país con una cultura política muy pobre. Allí no se vota en clave izquierda-derecha. De hecho, yo creo que mucha gente, si preguntas si el PSD es un partido de izquierda o de derecha, yo creo que lo ignoran. Es un país que vota de una manera práctica, según si les va bien con un partido lo votan, si les va mal dejan de votar y votan a otros. No es tanto izquierda-derecha como aquí en España, y yo creo que allí, de hecho, conociendo mi país y yo viniendo de allí, yo creo que es una población bastante conservadora en cuanto a lo político. Y bueno, las manifestaciones se producen porque la gente está harta, porque tanto derecha como izquierda lo han hecho mal y lo están haciendo mal, y por eso no es tanto en clave ideológico de izquierda o derecha. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Mirela, por enviarnos ese mensaje, porque además nos gusta mucho cuando son los ojos de los oyentes, los conocimientos de los oyentes que han residido en estos países, los que, en fin, nos ayudan a comprender qué es lo que está ocurriendo. Por eso es tan importante para nosotros, son tan importantes los expatriados, porque, en fin, sabemos que muchos de vosotros que estáis en otros países, bueno, unos estáis más contentos que otros, hay gente que está pasando momentos de soledad difíciles, que añora mucho a su familia, a sus amigos. Otros están más contentos, tienen una situación más acomodada, han logrado hacerse un hueco en su nuevo hogar, en nuevos países, nuevas sociedades, nuevas culturas, con nuevos grupos de amigos, de
pero en todo caso no se olvidan de dónde están también las raíces y el lugar del que llegaron, y entonces nos gusta mucho saberos al otro lado y que nos enviéis también estas lecturas sobre la actualidad. Así que tenemos muy abiertos los oídos a este tema. Bueno, Mary, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Pues nada, voy a ver qué pasa en el Congreso de Podemos. Bien. Y nos vamos a pasar por Vista Alegre sí. y tendremos un rato para pasarnos también por el Congreso del Partido Popular seguramente. Así que, en fin, bueno. Esperemos que no vuelen, en ninguno de los congresos no vuelen los platos, y yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Porque sí. al ¿Qué final... fin de semana te ha preparado Berlín? Qué bien, qué planazo. A ver, es que yo también soy muy friki de todo esto, entonces a mí me hace hasta ilusión. Claro, me encanta. Sí, no me atrevía yo a catalogarte así, pero... De hecho, que sepáis que también insistí mucho yo. Debía decir, bueno, pues ya se pone pesada María, soy pues una vamos víctima. a ir. Ayer pasó una cosa, claro, nosotros tenemos aquí discusiones muy importantes sobre diferentes asuntos. De hecho, vamos a inaugurar un espacio, una tertulia que os va a gustar. Esto se lo vamos a agradecer a los mecenas, pero una tertulia que os va a gustar. Hemos decidido retransmitir con un intento de abrir la transparencia del programa que ya conocéis, abrirla aún más. Vamos a retransmitir las reuniones de redacción que tenemos. Generalmente ya comprobaréis que soy no más que una víctima de lo que sucede en esta Bueno, sí que es verdad que cuando redacción, nos ponemos Pilar y yo, entonces se ponen a ahí veces te ganamos. Pilar y María, Otras veces y perdemos. yo los sacos terreros, y entonces nos parece que es una buena, porque ahí reflexionamos sobre muchas cosas que luego se entienden en el programa. Lo que pasa es que ya lo diremos porque hemos empezado con algunos pilotos y a calcular un poquito los tiempos y cómo va a ser, pero pedimos mucha comprensión porque son cosas que normalmente no saldrían a la luz y que es la forma en la que entenderéis por qué hay ciertos temas que no tratamos en el programa, otros que sí, pero digamos que no debe prestarse mucho al debate abierto, porque son conclusiones a las que llegamos después de las conversaciones que unas veces nos gustan más que otras. Entonces Bueno, y luego también incluso análisis y debates que muchas veces por cuestiones de la actualidad pues se quedan desfasados y no los comentamos en el programa, pero nos en pasa realidad, muchas veces que en hay gente realidad que aquí nos dice, oye, pensamos no habéis mucho. comentado este tema, pero bueno, lo hemos estado Sí. debatiendo internamente, pero a lo mejor ya han pasado 15 días, tenemos Sí. otros temas sobre la mesa que se agolpan, en fin, hay muchas razones así que, bueno, poco a poco, también para que se comprenda cómo es el funcionamiento y la forma de organización interna de un pequeño programa como este, ¿no? Entonces, bueno, pues abriremos eso. Pero ahí comprobaréis, The Truth, dice Lucy, se puede llamar The Truth, está bien el nombre, Lucy. Pero ahí comprobaréis que no soy más que una víctima de todo lo que está ocurriendo. Yo creo que, mira, como tú tienes raíces aragonesas y yo también, somos bastante... La única tolerante es Pai. Sí, es Pilar, la pobre, sí, es la única pacífica. Es la única pacífica. Nosotros nos ponemos ahí y ya saltan los cuchillos. Yo, de hecho, soy una marioneta. No existo más que en la imaginación de María. En realidad soy una voz generada por ordenador. El otro día estoy hablando con él, no sé qué estábamos hablando. ¿Te preocupó este tema? Me preocupó bastante porque... Te has quedado dándole vueltas. Sí, porque me hizo creer que estaba viviendo en una realidad paralela. Sí. Me dijo, María, en realidad todo esto que estamos hablando y todo lo que me estás diciendo no existe. Sí, ¿no habéis visto una mente maravillosa? Esa película formidable del autor de la teoría de juegos, que era un científico muy significado, un científico importantísimo, pero que veía presencias y oía voces. Y entonces, que luego, por cierto, le preguntaron una vez en una entrevista, bueno, ¿qué le parece a usted convivir con su enfermedad y con esto? Y dijo... Bueno, hay quien me dice que por qué veo seres de otro planeta. Yo les contesto que la teoría de juegos que ha cambiado la ciencia en el mundo me la han dicho ellos. Y entonces el periodista se quedó anodadado. Bueno, pues aquí pasa igual. Sabéis que en la película está en Una mente maravillosa. Es muy buena película, nos gustó muchísimo. Bueno, pues él vive en una especie de realidad paralela que se cree John Nash, que se cree que está trabajando para los servicios secretos, y cuando me parece que es su mujer o... no recuerdo, entra en la habitación, en el cobertizo que él supuestamente dedica a la investigación y tal, lo que se encuentra es con una habitación llena de recortes de periódico, una especie de cobertizo para las herramientas del jardín, un cobertizo lleno de recortes de periódico y tal, y entonces ahí, bueno, se da cuenta que está viviendo una realidad paralela, y le decía yo a la Mary, digo, Mary,
soy una proyección de tu imaginación. No existo en realidad. No, tú es que al final me voy a volver loca. le dices a tu familia, no, me voy a trabajar, No sé. me voy a trabajar, pero en realidad te sientas en un cobertizo, tienes aquí tus recortes de periódico, oyes voces. Joder, qué movida, ¿eh? También un poco rollo el show de Truman, ¿no? Que crees que estás viviendo una realidad y en realidad todo el mundo te está mirando y tú no lo sabes. Sí. A lo mejor hay cámaras por aquí. A mí me gustó, es verdad, imagínate que en el fondo eres un experimento. O yo, El no lo sé, a lo experimento mejor de lo que la no existe resistencia. eres tú, a lo mejor lo que no existe son los oyentes y estoy aquí hablando solo. Pero Oye, pues ahora, cambiando así un poco de tema, ¿Por pero... ¿por qué si es un temazo? La locura de María, no creo que No, sea. pero lo de las realidades paralelas, ¿no? A veces nos imaginamos un mundo que no existe. Esto nos pasa mucho, le pasa mucho a los enamorados, por ejemplo, aquellos que se enamoran a distancia de alguien, ¿no? Que imaginan ya, proyectan una realidad sobre la relación. Hay una canción muy bonita de Quique González, aunque tú no lo sepas, no sé si conoces la canción, que la cantaba. Sí, me suena, sí. Después, bueno, y entonces cuenta eso, ¿no? ¿Cómo es? Uno dibuja así. Están ya en el chat diciendo, uy, qué mal rollo me está dando esto. A ver si este programa no existe. Somos un Pero no existe y vaya si existe. Teruel sí. Teruel sí. Bueno, que querías cambiar de tema. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué dices? No, porque comentabais, o sea, el éxito que ha tenido lo de Alberto San Juan. Y es que el otro día también reflexioné un poco sobre lo curioso que es, ¿no? De un poco que pasa mucho en la izquierda. Que se emociona mucho, que cuando viene, por ejemplo, el caso del fenómeno de Podemos, pero sí que es verdad que en cuanto hay dificultades, la gente es muy crítica y eso también está muy bien, pero también está la desesperación, ¿no? De pues ya no voy a votar más a este partido o al otro. Y es curioso porque muchos decían, es que al menos las palabras de Alberto San Juan hacen también que tengas cierta esperanza, ¿no? En que a lo mejor no todo se va al traste, ¿no? Sino que, bueno, pues hay cierta esperanza en los partidos cuando vienen dificultades y luego pues se recuperan, ¿no? Igual que seguramente también le va a pasar al Partido Socialista. El Partido Popular no lo sabemos porque no es tan público lo que está pasando dentro, pero seguramente también tengan problemas. Bueno, tienen un problema. Ayer me reí muchísimo con Dani Mateo en el programa El Intermedio. ¿Sabéis que hay un debate? Os puedo contar algún detalle sobre el debate porque he estado preguntando, porque me parecía un asunto, en fin, no es relevante. Ya hablamos aquí además el otro día con Borja Semper sobre los debates que están abiertos en el Partido Popular. Pues está abierto el debate de la gestación subrogada, también el de la identidad del partido. Es un partido liberal, es un partido democristiano, ¿qué ámbito ideológico ocupa? Pero hay un debate pequeñito que sin embargo ha tenido mucha cobertura en las páginas de los periódicos. Sabéis que resulta que el logo, siempre se ha dicho que era una gaviota, el logo que hay sobre las siglas de Partido Popular. Bueno, pues resulta que no es una gaviota. Y entonces ayer nos reíamos mucho, escuchábamos a Dani Mateo, porque resulta que es un charrán, que es otro tipo de pájaro. Un puñado de valientes militantes ha desafiado al status quo y ha presentado enmiendas para que en el Congreso Nacional se reconozca que eso no es una gaviota, es un charrán. Y la siguiente pregunta es, ¿qué demonios es un charrán? Pues es este pájaro. Es un pájaro también, así, una Es que ave el marina. intermedio es alucinante, a mí me encanta. El intermedio está muy bien. Porque consigue dar actualidad, pero también con ese toque de divertido, ¿no? Porque de hecho muchas veces la realidad supera la ficción. Bueno, yo es que además soy súper fan de Dani Mateo, bueno, de todos en realidad, porque Wyoming Sí. nos gusta mucho, pero Dani Mateo me Y encanta Gonzo. cómo interpreta también los guiones. Bueno, el caso es que hay un debate entre gaviota o charrán. Charrán es un tipo de pájaro y resulta que en la cadena SER entrevistaron al diseñador de aquel logo, del diseño original. Se llama Fernando Martínez y entonces explica, efectivamente, no era una gaviota. Y resulta que todos los años este diseñador introduce una enmienda, todos los congresos introduce una enmienda para ver si lo pueden calificar correctamente, aunque ya da por hecho que no sale. Pero como han cambiado la ley de partidos, en la ley de partidos ahora sucede una cosa. Tiene que estar perfectamente definido el logo para evitar algo que ocurrió. Sabéis que un partido catalán cogió parte de un logo y entonces, evitó que hubo una batalla política porque no permitía utilizar el logo original. Entonces, a partir de ahí, la ley de partidos a partir de ahora obliga a que se quede perfectamente definido. Así que se acabó lo de poner la cara de Pablo Iglesias, salvo que lo oficialicen como logo directamente del partido. Pero Pueden inventarse también una mascota. podrían inventarse una mascota. Pero bueno, el caso es que entrevistaron en Hoy por Hoy, en la cadena SER, al diseñador original del logo y contó la historia de cómo lo había diseñado. Me gustó escucharlo.
Bueno, pues yo tenía muy claro lo que yo enviaba el año 89 al presidente del Partido Popular, Manuel Fraga Iribarne. A él le gustó, por su vinculación con la costa coruñesa, él enseguida, de todas las ofertas que recibió, propuestas que recibió, le gustó, y así me lo transmitieron. Pues a Fraga le gustaba la gaviota. No era una gaviota, pero a Fraga le gustó la gaviota, así quedó popularmente, y así quedará. Yo no entiendo que en la calle pues vaya usted a contarle ahora que no es una gaviota, que es un charrán. Bueno, incluso en los estatutos del Partido Popular especifican que el logotipo está integrado por las palabras Partido Popular bajo un símbolo que representa una gaviota con las alas desplegadas, porque además hubo lío. Originalmente Martínez Vidal, el diseñador, le envió a Fraga una gaviota con una de las alas plegadas, y entonces Fraga lo vio y dijo: no me gusta porque parece que está tocado el ave, y no puede estar tocado, y entonces por eso aparece con las alas desplegadas. La verdad es que la historia es curiosa, porque además era un militante del partido que, bueno, oyó que esto, nunca cobró por su trabajo, envió el logotipo y ahí se estableció, y es un logotipo que ha tenido una gran notoriedad en la política española, pero, en fin, nos ha parecido una historia simpática y bueno, me parecía que era curioso. Ya está. Que luego le preguntaron a Rafael Hernández, como es así, pues dijo, pues yo no tengo ni idea. Yo no soy ornitólogo, a mí siempre me pareció un albatro. Así que decía ayer Dani Mateo, o sea que ahora el PP se divide entre albatristas, charranistas y gavioteros. Bueno. ¿Tú qué mascota elegirías? Para la cafetera, una cafetera. Nah, eso no es una mascota. Bueno, ¿algún animal Vaya, qué suerte cafetero? tenemos. Gracias. Ya me has humillado por hoy, me puedo ir para casa. Qué Bien. fuerte. Oye, que no les... Van a pensar los oyentes que te estoy tratando mal, ¿no? Bueno, oye, los oyentes son soberanos y en su sabiduría entienden. Te traigo comida, te traigo verdad, sobrasada. Es verdad, como buena secuestradora me mantienes ahí un poquito, un cuenquillo ahí con comida. Tú, venga, come. Bueno, y ahora, habla, te toca hablar, venga. Si sigue nevando, igual me quedo yo secuestrada, ¿eh? Sí, eso es verdad. Está nevando un poquito, es verdad. Decía Alberto San Juan que estaba nevando por allí, pues ya ha llegado al extrarradio. Caen muy poquitos copos, pero algo está cayendo. Bueno, nos vamos a ir ya de enredar. Bueno, sí. Que muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. El lunes más, el lunes ya hablaremos que ha dado de sí este fin de semana tan intenso en lo político. Bueno, y de hecho, como algunos queréis volver a escuchar la entrevista, podríais seguir usando el hashtag y seguimos allí reflexionando sobre lo que puede pasar este fin de semana. Sí. Pablo Iglesias en la cafetera, almohadilla Pablo Iglesias en la cafetera. Os pedimos que lo utilicéis. Hoy además estamos ahí, hay una gran intensidad en los medios de comunicación, así que usad el hashtag, poner algún tuit. Y qué titulares os han parecido también más interesantes. Y eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. Sí. Bueno, cuidaos. Bueno, que lo paséis muy bien. Adiós a todos. Adiós a todos y un abrazo. Adiós, Mary. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Fernando, María. Soy Montse Merino, de expatriada en Suiza. ¿Que por qué me hice mecenas de la cafetera? Porque básicamente es difícil encontrar medios y periodistas que sean veraces, ¿no? Que digan la verdad y que las noticias las den como son, no solamente den sus opiniones. Y en la cafetera encontré ese espacio. Y luego aparte, porque sois todos muy majos, ¿para qué vamos a engañarnos?